cuando fueron, porque al comité 6 meses antes de que vaya a asistir cualquier país, asiste primero la sociedad civil y nos da la información, la versión de la sociedad civil frente a los hechos, porque los estados siempre cuentan una historia dorada. Entonces la sociedad civil viene y nos dice así está ocurriendo. Entonces vino la sociedad civil, era mi primera reunión en el comité, entonces se puede imaginar también lo significativo que fue eso, y verles a hombres y mujeres llorar a lágrima viva, y hombres y mujeres viejos, muchos inclusive de mi edad pueden ser, que lloraban a lágrima viva ahí delante de todos nosotros que nos acababan de conocer y nos decían, hagan algo porque esto a nosotros nos ha dañado nuestra vida para siempre, nadie nos hace caso, etcétera, etcétera. Comenzamos el diálogo, pero a lo largo del diálogo la actitud de la Santa Sede era todo decirnos que sí. O sea, todo era así. O sea, la típica actitud que tenemos cuando estamos evadiendo algo, la típica actitud. Sí, no se preocupe. Sí, así, eso mismo vamos a hacer. Sí, o sea, una actitud muy evasiva y cuando ya les enfrentábamos a cosas más concretas, muy evidentes, salía esto del cinismo que planteaba, ¿no? O sea, no tenían excusas, entonces tenían que decir ahí cualquier cosa como, sí, lo vamos a hacer, no se preocupe. Yo creo que me he pasado los 4 años pensando qué es lo que hace que la iglesia no cumpla. Y pensando en eso, porque con todos los periodistas que nos entrevistaron a propósito en el 2014, cuando pusimos las recomendaciones, con todos llegábamos a un punto muerto. Era, ¿pero por qué? ¿Cómo se explica que la iglesia haga eso? ¿Por qué razón no entrega a los criminales, porque son esos, a la justicia? Porque como dice Alberto anteriormente, la iglesia no tiene la culpa de ellos. Hay malos miembros dentro del sistema educativo que también violan a niños, hay malos miembros dentro del ejército, o sea, todos someten a la justicia común. ¿Por qué razón no somete la iglesia a la justicia común? ¿Qué hace? O sea, eso es lo que hace dudar más, créame, hace dudar más y pone en conflicto a la iglesia, eso, porque es tan evidente que no está bien que hagan eso y no les entrega la justicia común. Porque ya me he dado todas las explicaciones, he estado el término del cuál es el manejo que hace de la sexualidad la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, en tanto referente moral de la sociedad, nos ha impuesto una determinada actitud frente a la sexualidad, donde que el placer no es asumido de la forma natural que debería ser asumido, sino que es prácticamente un pecado. El disfrutar del sexo es prácticamente una obligación que por lo tanto tiene que darse dentro de un matrimonio, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras dentro de la institución iglesia todo el tema de la homosexualidad, porque es conocido que la homosexualidad tanto en conventos de curas y de monjas es una práctica bastante frecuente, se da también estas aberraciones sexuales, porque lo que hacen es una aberración sexual. Mandarles a sus sacerdotes criminales a la justicia común es aceptar que es un reino de la tierra, que es un poder de la tierra, es aceptar la intromisión de los estados con los cuales ha tratado de mantenerse a la par, como que nunca ha terminado de sujetarse totalmente, el tema del concordato en algunos países, un asunto de que la iglesia no quiere ceder en su poder, a más de que yo sí creo que hay lo típico, el rabo de paja, o sea, las implicaciones que supondrá para uno, para cualquiera, no hablo de este papa, hablo para cualquiera que se atreva a decir, a señalar con el dedo, tú que estás cometiendo eso tienes que irte a la cárcel como cualquiera de los mortales, o sea, a más o sea, eso supone no tener rabo de paja, supone no estar comprometido con ninguna de las cosas, no haber cometido ningún tipo de irregularidad, por no decir más, porque para mí es burla eso. Dice, no hay pruebas sobre este obispo y no sigan con el asunto. Entonces sí es cada vez
en vez de encontrar un camino que nos vaya permitiendo tal vez entrar y encontrar algunas soluciones, yo creo que ahora se cerró muchísimo más el camino y nos hace también más difícil a todos los que estamos en esta lucha. Quienes podría yo haber reconocido y llamé tal cual como compañeros del camino, sacerdotes, compañeros que dejaron de serlo, precisamente por la falta de atención de la institución hacia sus vidas, ¿verdad? Y cómo mi primera, digamos, contraste tremendo era entre la imagen de un padre Maciel encumbrado por el Papa, reconocido como líder mundial de la juventud en 1994, viajando con él, con nombramientos pontificios especiales para su persona en la Iglesia y en América Latina, y por otro lado, escuchar las historias de estos que fueron en su tiempo niños y fueron destrozados en sus vidas, ¿no? Todos los grandes luchadores que se inspiraron en el Evangelio sí decían que el perdón era constitutivo del camino, pero lo primero es la verdad y luego de ahí caminar hacia la justicia. Entonces, yo sí creía que era posible y por eso luché de 1994 hasta el 2000 adentro de la institución, creyendo firmemente y fielmente que era posible tocar estos casos, abrirlos, buscar caminos, etcétera, ¿no? Pero no, me di cuenta de que no era cierto, de que la institución tenía una clara política de silenciamiento durante muchos años y de que ese tema o esos temas no se podían tocar adentro y mucho menos afuera, ¿verdad? De la institución. La pedrastia, como estas tendencias de conductas, digamos, no adecuadas en la sexualidad, no es un problema de religiosos, es un problema humano, lo tenemos todos los seres humanos, ¿no? Unos aprendemos de una manera u otra a controlar nuestras tendencias o a enfocarlas de manera creativa y honrosa con quienes amamos como personas, ¿no? Es un problema humano. ¿Cuál fue el error grave, estructural de la Iglesia? Haber creído que sí conservaba el control de estos casos y los reservaba a su interior, iba a poder controlar de manera adecuada el fenómeno y la sociedad y la comunidad no se iba a dar cuenta o no iba a reaccionar como de hecho reaccionó después en los años 80 y 90, cuando ya el cúmulo de casos era insoportable en el número de niñas y niños en todo el mundo y que explota ante los medios, porque en el fondo es esa explosión masiva de casos lo que hace que la Iglesia finalmente pierda el control de la situación y tenga que emplear otro tipo de mecanismos, pasar de la negación hacia la parte interior, al acallamiento, al silenciamiento, a la excomunión, a pasar al silenciamiento externo, es decir, buscar la forma de controlar los casos hacia afuera, negarlos, acusar de escandalosos, de que están haciendo daño a la Iglesia, de un complot mundial. Incluso el comité fue acusado de ser parte de un complot mundial. El haber creado un sistema de impunidad prolongó los casos de abusos en el tiempo, en los lugares y en las posibilidades a N. Por ejemplo, el caso, digamos, del cardenal Bernard Law en Boston, que conocemos la película de primera plana, Spotlight, nos damos cuenta cómo un solo sacerdote, el padre Gogan, abusó de 130 niños en 6 parroquias distintas y con pleno conocimiento del cardenal Law. No es que el cardenal se enterara después y se quedara sorprendido y reaccionara de una manera adecuada. No, él tenía pleno conocimiento. El gran problema de la película es ese, que ponen en la luz de que él tenía conocimiento de 87 sacerdotes y de mucho más de 500 niños abusados solo en una diócesis, ¿no? El Papa hoy es muy claro al hablar
de que hay que atacar la trata de las personas y hay que ser claros y que no hay que ser cómplices, silenciosos. Por supuesto que no. Pero en el tema de la pederastia clerical, cualquier crítica, cualquier denuncia, cualquier insistencia en que hay que cambiar y hay que acabar con ese mecanismo, parece ser una gran afrenta a la Iglesia, cuando se trata en el fondo del mismo problema en su esencia, que es el uso, la manipulación de niñas y niños para el consumo sexual de algunos miembros de la Iglesia con protección de la institución. Es una cadena de complicidad, es una forma de crimen organizado también al interior, pero obviamente darle ese nombre pareciera un insulto a la gran institución moral que es la Iglesia Católica. Hay una contradicción brutal entre la forma de criticar hacia afuera y de hacer esta denuncia mundial de los grandes crímenes contra niñas y niños, y por otro lado este trato tan benévolo y tan brutalmente violento contra niñas y niños al interior de la institución. El tema de la opción estructural por los pobres contra la pobreza, porque era una opción estructural, es decir, no se trataba de atender a los pobres, de ayudarlos, se trataba de cambiar las estructuras para que el gran producto del capitalismo en América Latina, que eran los pobres, dejaran de ser eso. Es un gran producto que además vendría a ser asistido y apoyado y ayudado, sea por los estados en forma de beneficios, de programas y todo, como por parte de los grupos solidarios, digamos, ¿no? Pero así como había una gran claridad de opción por los pobres, lo dice un amigo mío mexicano, hay una gran opción de silencio por los problemas sexuales al interior de la Iglesia. Hay ciertos temas que no solamente son difíciles de tratar, son intocables, como si hubiera una claridad perfecta de luz sobre lo que es la sexualidad humana a la luz de la revelación cristiana, y ya está definido todo. Pero precisamente el gran problema es que una cosa es el discurso, el mensaje, y otra cosa es la realidad que se vive al interior de la institución, en las familias. La Iglesia se sabe, yo lo dije desde el 2002 cuando empecé a hacerlo público, en la Iglesia sabemos que esto existe. Lo que pasa es que se habla de ello de manera anecdótica. Te pongo un caso tremendo de uno que llegó a ser hasta obispo auxiliar de México, nombrado por el cardenal Norberto Rivera, el padre Luis Fletes. Se sabía que abusaba de alumnos en el menor. Dado que los papás ya estaban muy enojados y ya casi lo linchan, porque hasta esos extremos llegamos con tal de no llevarlo a las autoridades, lo sacan del país y se lo llevan a Roma, y ahí estudia en Roma, ¿no? Regresando, aparentemente él ya había resuelto su problemática y lo hacen obispo auxiliar y lo vuelven a encontrar otra vez abusando de niños que se llevaba a los cines y luego les compraba zapatos. Hay una enorme dificultad para reconocer que hay una gravísima problemática de sexualidad al interior de la Iglesia, no solo en el campo del abuso sexual infantil, de homosexualidad ejercida por sacerdotes, por obispos, por cardenales, pero no reconocida, y mucho menos como un problema y en casos dados delitos verdaderos, ¿no? Entonces, todo esto se vive al interior, se sabe de ello, sacerdotes con mujeres que tienen hijos, ¿no? Que hay una orden dentro dentro de la Iglesia de no denunciar a los sacerdotes que haya, o sea, el famoso espíritu de cuerpo está legitimado con una orden. En la actitud que mantuvo el Papa en Chile, consolidó una posición que él ha mantenido siempre, de decir, sufro con el dolor de las víctimas, les pido perdón, pero no hago absolutamente nada concreto que signifique un cambio de esa situación, porque ese es el asunto. Y ahora no solo eso, sino que ahora
inclusive dijo porque lo que dijo es, ustedes los que están acusándole al pobre obispo son unos calumniadores, ustedes no están hablando con la verdad, y si no, preséntenme pruebas. Entonces yo creo que es clarísimo el mensaje que está dando el Papa. Él no está dispuesto a revisar absolutamente nada. Lo que dijo el Papa al final de su viaje a Chile es, para mí tiene muchos asuntos que analizar alrededor. Uno, tuvo la oportunidad de encontrarse durante el viaje mismo con las víctimas que afirmaban que el obispo Barros había sido testigo de los abusos. Es decir, porque hasta ellos le pidieron una reunión. O sea, no es que ellos acusan y se esconden, o acusan y rehúsan encontrarse. No. Ellos dijeron, estamos dispuestos a tener incluso un debate abierto a los medios, en público, con el obispo Barros sobre el asunto. No tenemos ninguna dificultad de discutir el asunto. Bueno, pidieron al Papa una reunión y se les negó. El Papa se reunió con otras víctimas que no sabemos quiénes son y respetamos obviamente su privacidad, no nos interesa saber quiénes son. El Papa tuvo la oportunidad, no solo durante el viaje, desde antes. El caso Cardedima ya lleva varios años revisándose en las autoridades civiles y en las autoridades canónicas, en ambos. Y Juan Carlos afirma que tienen toda la información, toda, absolutamente. Está comprometida su autoridad en el nombramiento y no quiere reconocer que cometió un gravísimo error de nombrar a un sacerdote implicado en asuntos de complicidad con la pederastia. Eso es un dato. Y el segundo dato importante es que no quiere ser cuestionado en su autoridad públicamente por nadie que le levante la voz delante de la sociedad, como es el caso de Juan Carlos, pero también de la comunidad de Osorno. O sea, a mí lo que me parece brillante y luminoso de la comunidad de Osorno es decirle al Papa en público, aunque tú lo hayas nombrado, no estamos de acuerdo y no lo queremos en la diócesis como nuestro obispo. Esto es un mensaje muy fuerte, que ya los chilenos dejaron de ser los agachones católicos que aceptan lo que se les diga y lo que se les imponga por parte de la autoridad. A esto el Papa no ayudó. En vez de venir a buscar una solución de un hombre que está dispuesto a dialogar, a reconocer y a reconstruir o rehacer una decisión para mejorar una relación que está dañada, mantiene su posición autoritaria, firme y dura contra la comunidad de Osorno, contra las víctimas y contra un sinnúmero de católicos y no católicos chilenos que dicen, ya estamos cansados de esto en Chile, ya no estamos dispuestos a aceptar. Pero esto es un llamado muy serio a una iglesia católica que todavía cree que tiene el control de una población agachona y sumisa. Se acabó, históricamente, se acabó. Entonces, esto es algo que quisiéramos dejar muy claro y que ojalá pase aquí en Perú también. Se acabaron las comunidades agachonas que aceptan lo que se les impone, venga de quien venga, de un cardenal o de un obispo o de quien sea. Se acabó. Ojalá haya este mensaje ya claro para el Papa, claro para la Santa Sede y claro para los episcopados de América Latina.